compartir la palabra de Dios nuevamente de esta manera a causa de la contingencia, pero en esta mañana, antes de continuar con la predicación, me gustaría hacer una oración por ustedes. Me gustaría orar por cada uno de los hermanos de la Iglesia Evangélica Cristo Victorioso, que Dios esté guardando sus vidas, que Dios esté guardando sus corazones. Y bien, si me permiten orar, y si estás escuchando este mensaje y también quieres tomarte este tiempo, lo puedes hacer, puedes acompañarme desde tu casa. Padre, en esta hora te damos tantas gracias porque nos das la oportunidad de poder escuchar tu palabra y también nos das el privilegio de poder compartirla. Señor, en esta mañana quiero encomendar en tus manos a tu iglesia, que tú, Señor, estés guardando sus vidas, que tú, Señor, estés guardando sus corazones, que, Señor, donde quiera que se encuentren en este momento, en sus casas, o algunos en su trabajo, o algunos en otro lugar, Señor, te pido que tú estés guardando sus vidas, que tú estés guardando sus corazones. Quiero encomendar en tus manos, Señor, a cada uno de ellos, que tú seas, Señor, quien esté animándolos, fortaleciéndolos, consolándolos, y como dice tu palabra, que no solo tu paz esté con ellos, sino tú mismo estés con ellos cada día, Señor. Padre, en tus manos encomiendo a cada familia de la Iglesia Cristo Victorioso, que tú estés bendiciendo sus vidas, que tú los estés guardando de todo mal, de todo peligro. Señor, quiero encomendar en tus manos a cada uno de ellos. También, Señor, quiero pedirte por mis hermanos que han estado enfermos, que tú, mi Señor, tengas misericordia de ellos, que tú, mi Señor, bendigas sus medicamentos, que tú, Señor, bendigas sus vidas para que pronto puedan recuperarse, Señor. Te pido, Señor, que tú los guardes. De la misma manera, Señor, quiero pedirte por mis hermanos que sigan trabajando a pesar de la contingencia, que siguen yendo a sus trabajos por las necesidades que tienen. Quiero pedirte, Señor, que tú los guardes, que tú los protejas en el camino, que tú los protejas de todo mal, Señor, ya que a causa de las necesidades que tienen como familia, pues tienen que seguir trabajando, Señor. Yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia de ellos y tú los guardes. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, que han tomado tiempo para estudiar tu palabra, para orar juntos como familia. Que tú, mi Señor, les fortalezcas para que sigan adelante. Que tú, Señor, les des la paz, que tú, Señor, les des la tranquilidad para que ellos puedan continuar y puedan seguir adelante. Señor, en estos momentos también te pido por aquellos médicos que están laborando, Señor, que están haciendo su trabajo, que tú, Señor, también los guardes, que tú, Señor, los protejas, que tú, Señor, tengas misericordia de ellos para que puedan seguir con este trabajo, Señor. Padre, por aquellas personas que ya están padeciendo de esta enfermedad, que tú también tengas misericordia de ellos y tú les ayudes en este proceso, Señor, que no es fácil, pero contigo, Señor, sabemos que contigo todo es posible, Padre. Mi Señor, pues te pedimos que tú estés guardando la vida de tu iglesia, que tú estés guardando la vida de cada uno de mis hermanos de la Iglesia Evangélica Cristo Victorioso. Y en esta mañana también oramos por esta predicación, que sea tu palabra trayendo paz, trayendo consuelo en la vida de cada uno de mis hermanos. Que este siervo que está hablando, Señor, que hable tu palabra, que no sean palabras propias, que sean tu palabra, Señor, la que traiga ánimo y consuelo. Si hay alguna otra intención en mi corazón, te pido que tú lo quites, Señor, y tú me ayudes a hablar solamente la verdad de tu palabra. Y que seas tú, Señor, guardando este tiempo y ayudándonos para que podamos seguir adelante. De esta manera te pido, Señor, que tú nos ayudes. Con el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, seamos fortalecidos y seamos animados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar en este tiempo. Y como ustedes saben, hermanos, hemos estado estudiando la carta a los Filipenses.
Esta carta sin duda nos ha animado, nos ha fortalecido a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. La carta a los Filipenses habla acerca de la actitud que un cristiano tiene en diferentes circunstancias de la vida. La carta a los Filipenses también nos ayuda a entender que el gozo que la salvación produce en nuestras vidas es para ser fortalecidos y para poder enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. En el caso del apóstol Pablo, cuando plantó esta iglesia, ¿verdad? Él tuvo que enfrentar la prisión, él tuvo que enfrentar los azotes, tuvo que enfrentar el rechazo, tuvo que enfrentar otras circunstancias. A pesar de eso, cuando él escribe esta carta, también él estaba en prisión y él nos anima a estar gozosos, porque el gozo que Jesús produce en nuestras vidas no es en base a las circunstancias, sino es en base a la salvación, en base a la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es por eso que esta carta nos anima y nos fortalece en nuestra vida espiritual en estos tiempos difíciles. Bien, para continuar, me gustaría leer la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 4, que es en la sección donde vamos avanzando. La carta a los Filipenses, del capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta parte de la carta, en esta sección en que vamos, nos anima a entender dónde debemos enfocar nuestra atención. Me gustaría introducir esta predicación con el siguiente relato. Hace algunos años, los estudiantes del Seminario Bíblico de Puebla tuvimos una excursión en la Malinche. Y recuerdo que en ese tiempo, mientras subíamos la cima, mientras íbamos escalando la montaña, por lo regular la mente nos engaña, la mente nos quiere engañar porque es cansado. Cuando ya uno va avanzando hacia la mitad de la montaña, las piernas se empiezan a doler, el hambre se empieza a sentir, el frío, y es en ese momento donde la mente empezamos a pensar: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No estaría mejor en mi casa? ¿No estaría mejor en mi cuarto viendo una película? ¿No estaría mejor en cenar en mi casa y prepararme una buena cena en vez de estar aquí en medio del monte, en medio de la nada? La mente empieza a engañarnos con cosas así, porque empezamos a sentir el cansancio, empezamos a sentir el hambre, se empieza a sentir el frío. Pero la verdad, nada se compara cuando escalamos una montaña o cuando estamos en un lugar aislado. Nada se compara ese momento con ese momento que estamos pasando. Es algo increíble y es algo que se queda en el recuerdo y es algo en la que disfrutamos, o al menos yo en ese momento disfrutaba de ese momento. Pero a la misma vez mi mente quería engañarme, ¿verdad? Mis pensamientos, las necesidades que estaban presentes en ese momento, ¿verdad? Me hacían sentir, me hacían pensar que era mejor estar en un lugar cómodo que en el monte. Entonces la mente por lo regular nos engaña con cosas para nuestra comodidad o para nuestro beneficio, pero realmente lo que la palabra de Dios en esta mañana nos está comunicando es dónde debemos poner nuestra atención, dónde debemos enfocar nuestra mente, hacia qué cosas debemos enfocar nuestra mente. Y la palabra de Dios, lo que ya leímos, dice que por lo demás, hermanos, dice todo lo que es verdadero. Pablo nos está animando a enfocar nuestra mente, nuestra atención
en lo que es verdadero. Pablo nos está animando a pensar en la verdad, no en la mentira. La verdad es contraria a la mentira. Incluso Pablo dijo en Efesios 4:25, dice Pablo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La verdad va de la mano con la justicia, con la bondad y la santidad, según Efesios 4:24 y Efesios 5:9. Es por eso, hermanos, que en esta mañana somos animados a pensar en la verdad, a enfocar nuestra mente en la verdad. Cuando tú escuchas la noticia, cuando te llega una información, yo te animo a que tú investigues si esa noticia es verdadera. Porque hay muchas fuentes donde solamente se publican noticias falsas. Debemos enfocarnos en la verdad. Por lo regular, la mentira nos alarma, la mentira nos quiere desesperar, la mentira nos quiere preocupar. Pero nosotros debemos enfocar nuestra atención, nuestra mente en la verdad, en lo verdadero. Es ahí donde tú como cristiano tienes que enfocarte en estos días. La verdad también tiene su cumplimiento en el Evangelio en que hemos creído. La verdad es parte de la armadura de Dios que nos es dada como cristianos, según Efesios 6:14. Ahí leemos, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la armadura para vencer la mentira, para vencer todo lo falso. Tenemos la verdad de Dios. Otra cosa donde debemos centrar nuestra mente es debemos enfocar nuestra mente en todo lo honesto. Pablo dice que como creyentes debemos ser dignos y debemos ser sinceros en nuestras palabras como en nuestro comportamiento. Es decir, debemos enfocar nuestra mente en ser personas íntegras, en ser personas honestas, no solo lo que hablamos, sino también en la forma en cómo vivimos, en la forma en cómo nos conducimos y nos comportamos con los demás. Debemos ser honestos en nuestras conversaciones, debemos ser honestos en nuestros modales y debemos ser honestos en las costumbres del día a día. Es ahí donde la palabra de Dios nos anima a enfocar nuestra mente. Ahí es donde debemos enfocarnos en estos días. Otro lugar donde debemos enfocar la mente, el apóstol Pablo nos dice que no solo en lo verdadero, no solo en lo honesto, sino también en lo justo. Dios nos ha declarado justos por medio de la sangre de Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Es por eso que debemos pensar de una manera recta. En todo lo que hemos de hacer, debemos preguntarnos, ¿está esto de acuerdo con la voluntad y la ley de Dios? Todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir, en la forma que vamos a comportarnos, en la forma que vamos a tratar a los demás, debemos hacernos la pregunta, ¿está de acuerdo esto con lo que Dios me está diciendo que yo haga? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Mi comportamiento va de acuerdo a la ley de Dios? Y si no es así, es bueno que evaluemos la forma en que tratamos a los demás. Debemos meditar cómo tratamos a los demás con nuestras palabras y con nuestros actos. Debemos pensarlo bien, si es que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya que Dios es justo y Él hace justicia, nosotros también debemos vivir una vida recta, una vida justa, y debemos hacer justicia también a las demás personas. Es ahí donde debemos enfocar nuestra atención, es ahí donde debemos enfocar nuestra mente. La cuarta cosa donde debemos enfocar nuestra mente, lo primero es lo verdadero, lo segundo en todo lo honesto, lo tercero en todo lo justo, y en este cuarto es en todo lo puro. Sin duda la mayoría de nosotros tenemos un pasado que lo más probable nos cause vergüenza. Un pasado de lujuria, un pasado de lascivia, etcétera, etcétera. Un pasado que tiene que ver con las relaciones sexuales en las que tú y yo probablemente
nos avergoncemos. Pero ese pasado está ahí, en el pasado. Y es por eso que a partir de ahora, esta palabra de enfocar nuestra mente, nuestra atención en todo lo puro, debe llevarnos a la pureza y debe llevarnos a la santidad de Dios. Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, en su segunda carta, ahí en el capítulo 11, versículo 2, les dijo que él tenía la intención de presentar a la iglesia como una iglesia virgen, pura para Cristo. Y también le dice a su hijo, a su discípulo Timoteo, le dice: consérvate puro. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice: el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es por eso, mis hermanos, que en estos tiempos debemos enfocar nuestra mente en todo lo que es puro, en la santidad de Dios. Debemos ser purificados día con día. Debemos ser limpiados de todo pecado que cause vergüenza. Debemos ser limpiados de todo pecado de culpabilidad y debemos llenarnos de la pureza y de la santidad de Dios día con día. La quinta cosa donde debemos enfocar, dice el apóstol Pablo, es en todo lo amable. Todo lo amable. Como cristianos debemos tener un cuidado cariñoso con los demás. Debemos ser amables, debemos ser bondadosos. Todo esto debe ser acompañado con amor. Un amor fraternal con los demás. Tiene que ver con un sacrificio del egoísmo, tratar a los demás con amabilidad. Lo más probable es que hemos escuchado esta palabra: usted es muy amable, o esa persona es muy poco amable. Es ahí donde como cristianos nosotros damos un buen testimonio, cuando mostramos amabilidad con las demás personas, cuando somos amables en el camión, cuando somos amables en la calle, cuando somos amables en nuestro trabajo, incluso cuando somos amables en la casa con las personas que nos visitan. Como cristianos debemos enfocar en estas virtudes, en esta lista que Pablo nos está diciendo, que la palabra de Dios nos está diciendo, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Y en la sexta cosa donde debemos enfocar nuestra mente es en dar un buen testimonio. Todo lo que es de buen nombre, dice el apóstol. Donde tú y yo podamos dar un buen testimonio como creyentes en Cristo Jesús. El ser amables con los demás, el ser serviciales, nos ayudan a pensar en dar un buen testimonio. Quiero que pensemos en esta pregunta: ¿cómo podemos dar un buen testimonio en estos días? En estos días de coronavirus, ¿cómo podemos dar un buen testimonio? Me gustaría sugerirte por lo menos dos cosas. La manera en que tú y yo podemos dar un buen testimonio en estos días es sirviendo a los demás, teniendo una actitud servicial con los demás, apoyándolos en las necesidades. Si tú tienes la posibilidad de apoyar a alguien que no tiene para comer, en estos días es un buen tiempo para que tú puedas mostrar una actitud de servicio hacia los demás. Y si tú puedes orar por alguien más, y si tú conoces a alguien que está pasando por alguna necesidad y oras, y no solo oras, sino puedes ayudarle, es un buen tiempo en el que tú y yo podemos dar un buen testimonio. Y el apóstol Pablo, en este escrito, nos anima a dar un buen testimonio, a pensar en algo que glorifique a Dios, en algo que dé gloria a nuestro Dios. No es para nosotros, hermanos, es para la gloria de nuestro Dios. Continúa el apóstol Pablo diciendo: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, y entonces viene el mandato: en esto pensad. La palabra en esto pensad es un imperativo presente y es activo. Es decir, que debemos pensar en estas cosas ahora.
No solamente lo pensemos ayer, no solo lo pensemos para el futuro, sino debe ser un pensamiento actual, ahora. Si hay virtud alguna, dice el apóstol, cualquier cosa de valor moral y espiritual es el campo apropiado para el creyente. La virtud, hermanos, es un fruto de la salvación, que lo recibimos mediante la fe y está fundamentada en la gracia soberana y salvadora de nuestro Dios. Es ahí donde está fundamentada la virtud. Es el fruto de la salvación. La recibimos por la fe y su fundamento, sus raíces están en la gracia del Señor. Si aún los pecadores hacen el bien, como dice Jesús en Lucas 6:33, dice él, si tú haces el bien, solo el que te hace el bien, ¿qué haces de más? Dice, aún los pecadores hacen lo mismo. En Mateo 5:46 dice, si tú amas solo a los que te aman, ¿qué haces de más? Dice, aún los publicanos hacen eso. Aún los publicanos aman a los que los aman. Es por eso que como creyentes debemos hacer más que ellos, de acuerdo con la fe que tenemos y de acuerdo con la palabra de Dios, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en la virtud como fruto de la salvación y actuamos con fe, y en esa fe que está fundamentada en la gracia de Dios, nosotros estamos haciendo más. Porque si tú y yo amamos solo a los que nos aman, ayudamos solo a los que nos ayudan, ¿qué hacemos de más? Dice Jesús, lo mismo hacen las personas que no conocen a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo nos anima, nos está empujando a pensar en las virtudes, es decir, nos está animando a actuar más que los que no conocen a Dios. Nos está animando a ir más allá de lo que nosotros estamos muchas veces dispuestos a hacer. Como Jesús decía, si alguien te dice, ayúdame 1 kilómetro, dice él, no vayas 1 kilómetro, ve 2. Eso es lo que Pablo nos está diciendo con la virtud. Esa es la virtud, el fruto de la salvación que hemos recibido por parte de nuestro Dios. Como resumen de este versículo, podemos tener esto como resumen. Como creyentes debemos enfocar nuestra atención en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que trae buen testimonio, en la virtud que merece alabanza. Nuestro obrar debe ser más que los que no conocen a Dios. Nuestras buenas obras deben ser el fruto de nuestra salvación, realizados con fe y fundamentados en el amor inmenso de nuestro Dios. Así debe ser nuestro obrar en estos días, hermanos. Nuestro obrar debe ser más que las personas que no conocen a Dios están haciendo. Nuestras buenas obras en estos días no deben ser para ganarnos la salvación. Nuestras buenas obras en estos días no debe ser pensando de esta manera Dios me va a aceptar. No. Nuestras buenas obras en estos días deben ser como fruto, como el resultado de la salvación que hemos recibido por parte de nuestro Dios. Debemos obrar con fe, no escasamente, sino con la fe de que Dios nos está pidiendo hacer estas cosas. Como el fruto de nuestra salvación, realizarlos con fe y fundamentarlos solamente en el amor de Dios, el amor que Dios produce en nosotros. Y en el versículo 9 del capítulo 4, Pablo simplemente se pone como ejemplo a él de estas cosas. Él dice, lo que recibiste y lo que aprendiste. Él es ejemplo de esto. Pero también tenemos un mayor ejemplo que es de Jesucristo. Pablo lo recibió de Jesús y Pablo lo está dando a los demás y está animando a los demás a actuar y a pensar también en estas cosas.
Pero no solo lo que recibiste y lo que aprendiste, sino también lo que tú oíste y lo que tú vistes. ¿En quién? En el apóstol Pablo. En este caso, para los filipenses, ellos vieron la manera de vivir del apóstol. Ellos lo conocieron. Ellos vieron cómo es que se comportó el apóstol Pablo al estar con ellos. Y entonces Pablo tiene esta seguridad y tiene esta certeza de decir, ahí en Filipenses 3:17, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todo esto es lo que debemos hacer. Todo esto es lo que debemos vivir. No solamente pensar en esto, sino también hacer estas cosas. Debemos hacerlo una realidad en nuestras vidas. Lo anterior que escuchamos, se escucha bien, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, se escucha bien. Pero no solo debemos ser oidores, sino que debemos ser hacedores de estas cosas, debemos ser hacedores de la palabra. Y esto está relacionado con el Sermón del Monte. Jesús, cuando concluyó el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, cuando Él concluye este sermón, Él dice, el que oye estas palabras y las hace. Dice Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron tormentas, pero no pudieron contra aquella casa. Y Jesús dice, pero el que no hace, el que oye y no hace, es igual a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena, vinieron ríos, vinieron tormentas, y derrumbaron aquella casa porque no estaba fundada sobre la roca. Esto es muy parecido a este sermón que Jesús dio en el monte. Y Pablo también dice, piensen en esto, en estas virtudes, pero también hagan y vivan estas virtudes día con día. Cuando Pablo dice que debemos hacer estas cosas, dice, lo que ustedes visteis en mí, esto haced. La palabra esto haced es un imperativo presente que debe ser una realidad hoy, no para mañana. Hoy debe ser hoy una realidad de nuestras vidas. El creyente oye, luego medita hasta que llega a la comprensión y entonces actúa, poniendo constantemente en práctica lo aprendido, mostrando que su vida está fundada sobre la roca que es Cristo. Tenemos un oído para escuchar, ¿verdad? Tenemos una mente para pensar, para analizar, para evaluar, y tenemos una voluntad para actuar día con día en estas virtudes, en ser verdaderos, en ser honestos, en ser justos, en ser puros, en ser amables, en dar un buen testimonio. Este es donde debe estar fundamentado nuestra vida como resultado de nuestra salvación, como resultado del amor de Dios en nuestras vidas. El resultado de hacer estas cosas, dice el apóstol Pablo, al final del versículo 9, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí está el complemento del versículo 7. En el versículo 7 dijo Pablo, y la paz de Dios guardará nuestros corazones. Pero en este versículo, Pablo dice que no solo la paz de Dios guardará nuestras vidas, sino que el mismo Dios de paz estará con ustedes. El mismo Dios de paz estará con nosotros. Es decir, no solo experimentarás el bienestar, no solo experimentarás la prosperidad, sino que tú experimentarás la presencia misma de Dios. El Dios de paz estará contigo. Este es el resultado, esta es la recompensa de pensar, de enfocar nuestra atención en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en el buen testimonio. El resultado es que la paz, no solo la paz de Dios, sino el Dios de paz estará con nosotros.
Como conclusión de este mensaje, nuestro pensar como creyentes sobre nuestra actual forma de vivir debe llevarnos a esforzarnos en vencer el mal con el bien. Es decir, que todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo de buen nombre, excluya todo lo malo de nosotros. Que la virtud como fruto de la salvación nos lleve a obrar más que los que no conocen a Dios. Y la recompensa de esto, no solo tendremos la paz de Dios, sino el Dios de la paz estará con nosotros.